Bienvenidos a la materia de Derecho Bancario, entregando conforme avance el curso. Así como los videos, también te enviaremos documentos en PDF y algunos links que tendrás que observar. Es importante que analices y estudies cada documento a la par del video, porque sin el contenido del documento no podrás comprender el video y a su vez, sin el video no podrás comprender el documento. Bien, pues este primer tema abordaremos el concepto de derecho bancario y los antecedentes del derecho bancario. Bien, como concepto de derecho bancario tenemos que son todo el conjunto de normas que regulan las operaciones crediticias y a las entidades crediticias. Sé que puede sonar complejo, pero trataremos de entenderlo. Por derecho, entenderemos a cualquier ley o norma que va a regular una conducta. Bien, ahora, como derecho bancario, entenderemos todas aquellas normas o leyes que van a regular a las operaciones de crédito y a las entidades de crédito. ¿Qué son las operaciones de crédito? Préstamos, ahorros, créditos mismos. ¿Y quién es el que da estos créditos o estos préstamos? Los bancos. Los bancos serán la entidad crediticia que estaremos estudiando primordialmente. Vamos a abordar otras entidades crediticias como los Montes de Piedad o las cajas de ahorro, pero eso se irá desarrollando conforme avance el curso. Entonces, en resumen, el derecho bancario es aquel que estudia las normas de operaciones crediticias y entidades crediticias. Bien, es importante que diferencies el derecho bancario del derecho bursátil. En algunas escuelas, en algunos temarios han optado por unir estas dos materias, como derecho bancario y bursátil 1, o derecho o estudio del derecho bancario y del derecho bursátil. Y así puedes encontrar incluso libros que unen estas dos materias. ¿Por qué en lo particular un servidor separa al derecho bancario del derecho bursátil? El derecho bancario, como ya lo dije, va a hacer referencia al estudio de los bancos o de las acciones que realizan los bancos. Por otra parte, el derecho bursátil hace estudio de las acciones que realizan las bolsas de valores. Entendamos las acciones que realiza un corredor de bolsa o la compra y venta de acciones, que son materia de uso en las bolsas de valores, como en la Bolsa Mexicana de Valores. Dado que una operación bancaria, una vez que toma fuerza y se une junto con otras operaciones de crédito y operaciones bancarias, se convierte en un futuro en una acción, que si bien va a estar dentro de la Bolsa de Valores, pues para nada tiene que ver que una persona vaya y haga un ahorro y que esté dentro de la Bolsa de Valores. Eso no ocurre. Entonces, ya que son diferentes, no las vamos a unir en una misma materia. Bien, ahora, hablemos de los antecedentes de la banca. Como antecedentes de la banca encontraremos que se dividen por épocas, época antigua, época media y época moderna. Pero principalmente o primordialmente, quiero que aprendan esto. No existe un antecedente exacto del derecho bancario. No lo tenemos. No tenemos en concreto un dato que nos diga cuándo y dónde nació el primer banco. No lo tenemos. ¿Y por qué no lo tenemos? Porque es muy difícil ubicar un hecho de esa naturaleza. Es como si quisiéramos encontrar el origen de, no sé, el primer restaurante del mundo. Sería muy difícil. O de las primeras acciones de un restaurante. Porque en todo el mundo la gente come. Como en todo el mundo la gente pide préstamos y los paga, y pide créditos y los paga. Entonces, al no tener un dato exacto de dónde se realizó la primera operación de crédito, no tenemos un dato concreto que nos sirva como antecedentes del banco. Pero los historiadores por lo que han optado es por ubicar ciertos hechos en épocas
y entonces a ellos serán los que determinen la futura aparición o existencia del banco. Bien, ahora, haciendo referencia a la primera época. La primera época a estudiar es la época antigua. ¿Y por qué se determina que es una época antigua? El nombre de antigua es simplemente porque es históricamente la más atrasada que tenemos. En esta época antigua hay diferentes ideas y diferentes hechos que la caracterizan. Por ejemplo, el cambio por medio del trueque o el cambio comercial del trueque es uno de los primeros hechos dentro de la época antigua. También se habla de, por ejemplo, el uso de las letras de cambio. Tú ya habrás tomado un curso de títulos y operaciones de crédito cuando tomaste derecho mercantil o mercantil. Dentro de estos títulos de crédito, del que se tiene un antecedente más antiguo, es la letra de cambio. Este también es una forma de hacer operaciones de crédito. Otro de estos hechos son los préstamos que otorgaba la iglesia a la gente necesitada. La iglesia, al ser una institución con gran capacidad monetaria, muchas veces hacía préstamos a las personas y esperaba el pago del mismo. Y esto era una operación de crédito, porque al final se daba el crédito a la persona de que pudiera pagar ese préstamo. Otro antecedente, y es en el que quiero que nos centremos, es el que encontramos en Roma. En Roma encontramos una actividad y a un personaje que se ubica dentro de las acciones que realiza un banco. De hecho, es el origen de la palabra banco. ¿Quiénes son estos? Estas personas eran ciudadanos romanos que eran empleados de la ciudad de Roma, los cuales eran enviados a la puerta de la ciudad. Ellos se encontraban a orillas del centro de la ciudad, del centro de Roma, y ellos esperaban a los extranjeros o a los ciudadanos que venían de adentro para hacerles un préstamo. Entonces se acercaba un extranjero hasta ellos, les entregaba un valor, porque también lo hacían como un cambio de divisas, o le solicitaban un préstamo, y este ciudadano, empleado de la ciudad, se levantaba de un banco como un asiento, y sacaba, en un banco hueco, un préstamo que les otorgaba, o los préstamos que otorgaba. De ahí es que nace la palabra banco, de esta acción de levantarse y guardar el dinero dentro del banco. Entonces es en Roma donde surge esta actividad y surge esta palabra que vamos a entender como banco con años posteriores. Pero formalmente no podemos llamar de que sea un banco eso, no podemos llamar de que las operaciones de crédito que realizaba ya eran un banco. No, un banco entendámoslo como una institución estructurada, con forma, con reglas, con lineamientos. Entonces no se cumplía objetivamente hablando de que era un banco. Bien, estos mismos romanos son los que deciden poner un freno a las actividades de préstamo o a las operaciones de crédito que realizaba la iglesia. ¿Y por qué es que deciden poner un alto? La iglesia, al ser una institución muy fuerte, muy grande, incluso gozaba de ciertos privilegios de seguridad, como eran tener su propia tropa o gente que los cuidaba. Y luego entonces eso representaba que exigían el pago, y los pagos que exigían muchas veces lo hacían con interés. Ese interés era un interés abusivo que los romanos deciden controlar, y lo controlan a través de 3 diferentes leyes que encontrarás en tu documento, por mencionar algunas: la ley de las 12 tablas o la ley genucia. Bien, una vez que ponen un freno a esto, se termina la época antigua, cuando desaparecen de manera formal las operaciones de crédito. En la época media encontraremos que es una época de transición, y así la podemos denominar como sinónimo: transición, entre que las operaciones de crédito que hacía la iglesia, así como los préstamos que hacían los ciudadanos romanos, desaparecen. No completamente, o no desaparecen de la tierra, desaparecen formalmente, porque si bien se seguían realizando préstamos, se hacían un poco a espaldas de la autoridad, y era algo que se veía como ilegal o no ético. Entonces desaparecen
y viven en la oscuridad, viven ¿cómo llamarlo? Sí, viven ocultos. Una vez que termina esta época de transición, termina con la aparición o con el inicio de una nueva, que es la época moderna, y con la aparición de nuevas instituciones de crédito. Vamos a encontrar en el documento que dichas instituciones son los Montes de Piedad. Pero ¿por qué es que aparecen los Montes de Piedad? Tú te darás cuenta que dentro del documento hay dos fenómenos. Uno es que los bancos eran propiedad mayormente de hebreos, judíos, y ellos corrían el riesgo y muchas veces perdieron la vida porque la gente los mataba pensando en que ellos eran personas malas porque controlaban el uso y el cambio del dinero. Otro hecho que cambia a la época moderna es el descubrimiento y la colonización de América. ¿Y por qué lo cambia? Si hacemos un recuento, un recuerdo de lo que de lo que se realizó en esa época, que fue la explotación de la tierra para extraer oro y llevarlo a Europa, comprenderemos que en Europa, ya en específico el gobierno de España, tenía la capacidad de hacer préstamos no solo a personas necesitadas, sino a familias o países completos que requerían de un préstamo. Y luego entonces, cuando piden un préstamo así de grande y hay un país que es capaz de pagarlo, cambia por completo la operación de crédito a hacer operaciones de crédito a nivel macro. Ahora bien, no por ello deja de existir la necesidad de préstamos para las personas pobres. Ellos seguían necesitando préstamos. Y entonces, ¿en qué concluyó eso? Que pedían préstamos a diferentes personas, pero la mejor institución que podían encontrar en esta época son los Montes de Piedad. Los Montes de Piedad lo que trataban de hacer era regular la operación de crédito sin fijar sin fijar intereses muy altos. Ahora bien, ¿cómo es que funcionaban estos Montes de Piedad? Funcionan de la misma manera que funcionan hoy por hoy. Tú vas a un Monte de Piedad, llevas un bien, ellos te lo evalúan, te lo compran o te hacen un préstamo respecto del valor que tenga ese bien. Es decir, tú les das una garantía de que si no puedes pagar, pueden quedarse con el objeto que llevaste a empeñar. De esta misma manera funcionan los Montes de Piedad en esa época, en la época moderna, y entonces son también el antecedente, hablando de instituciones o de edificios como tal, de lo que hoy conocemos como bancos. En el futuro, algunos Montes de Piedad se convierten en bancos y otros siguen siendo Montes de Piedad. Vamos a encontrar el Monte de Bolonia o el Monte de Nápoles, hecho por Napoleón. Ahora bien, estos antecedentes son importantes en esta materia, se tienen que estudiar, porque hoy por hoy las operaciones crediticias que hacen los bancos son las mismas que se realizaban en estas épocas. Las personas solicitaban préstamos en la época antigua y hoy también lo hacen. Van a un banco para solicitar un préstamo de una cuantía que no puedan pagar. Las personas iban y cambiaban letras de cambio o cambiaban cheques a diferentes lugares o plazas. Hoy también ocurre. La gente va a cambiar sus cheques a los bancos y sigue funcionando. De igual forma como funcionaba en la Edad Media o en la Edad Moderna. Los Montes de Piedad, repito, funcionan de la misma manera. Entonces, si nosotros comprendemos el antecedente, vamos a comprender el concepto y la operación actual de las entidades crediticias, de los bancos. Entonces, para concluir, no existe, repito, un antecedente concreto, exacto, de lugar y fecha de la aparición del primer banco, de la primera operación de crédito. Lo que sí existen son hechos que conforman épocas que a su vez van a dar a luz a los bancos, como fue la época moderna, que al final de ella podemos ver los primeros Montes de Piedad, que repito, en un futuro no muy lejano se convierten en bancos. Bien, pues nos vemos en el segundo video. De cualquier manera, dejo anexado otro video que te va a ayudar a entender el funcionamiento de los bancos.
y nos vemos la próxima.